El acto analítico se presenta como una incitación a saber. Lacan. La escucho. ¿Qué? Diga todo lo que se le ocurre. En el proceso analítico se parte de la premisa de que es el sujeto el que sabe. Sabe más de lo que dice y dice más de lo que sabe. Porque lo que el sujeto no sabe es que sabe. Es así que el psicoanálisis solo tiene un medium, el decir del paciente. Bueno, es que me he sentido muy triste. Terminé. El lenguaje es un sistema de signos. Su átomo operativo es el signo lingüístico, elemento de la representación que está ligado a un cierto referente. Es Saussure quien trabaja por primera vez sobre este concepto, haciendo un triple movimiento dislocante. Introduce la dimensión de lo psíquico, lo que indica que el signo es la entidad de la materialidad del lenguaje y la divide en dos elementos: concepto e imagen acústica. A la primera la denomina significado y a la segunda significante. Estos dos componentes se especifican al interior del orden del lenguaje y se vinculan en la dimensión de la representación. Lacan retoma la descompostura saussuriana y propone un nuevo modelo en el que rompe al signo. Lo que va a hacer Lacan es tomar prestados esos términos, va a abrir la relación entre uno y otro, y entonces no son lo mismo, y a cada significante no le corresponde un único significado. Para Lacan específicamente, en el significante que corresponde a el significado no está establecido de antemano. Va a ser un cierto efecto el significado, y va a ser un efecto precisamente de la articulación de los significantes. Lacan borra la elipse, quita las flechas y promueve la primicia del significante sobre el significado, con lo que queda claro que el concepto no es la palabra que nombra la cosa, y el significante no es la representación de lo representado. Un significante remite hacia otro significante, no hacia una cosa. Para Lacan, quizás en su sentido más básico, es un corte. Yo siempre pongo el ejemplo de alguien que está tratando de aprender un idioma extranjero, y entonces cuando a uno le hablan, uno no entiende, porque parece que es toda una masa de sonidos ahí solo circulando, hasta que uno empieza a hacer ciertos cortes, cierta discontinuidad. Entonces uno empieza a saber dónde acaba una cosa y empieza otra. En última instancia, tiene que ver también con una cierta noción de lenguaje, como una combinatoria de elementos diferenciales, digamos. Y entonces el significante es eso, un elemento diferencial, que precisamente en ese campo donde todo parece igual, homogéneo, se introduce algo que es otra cosa, que es otro, y ese otro implica un corte. No entiendo por qué, pero ese día decidí no permitirlo más. Me acuerdo que estaba lloviendo mucho y la verdad... ¿Estaba yo viendo mucho? Sí, mucho. El significante abre ese campo de lo completo, corta, y entonces corta, y hay una serie de elementos que aparecen distintivos, y el efecto de la combinatoria de esos elementos nos da un significado. Cierto significado. Un significado que probablemente no sea todavía un concepto, no a la manera racional como lo pensamos, pero
que ya le atribuye a esa diferencialidad un cierto sentido. El sentido es un efecto de articulaciones significantes inconscientes que existe por la posición y combinación de ellos. Para que esto suceda, es necesario que sean diferentes unos de otros, ya que su relación solo puede darse a partir de la diferencia. Es por esto que para que se produzca, se necesita del espacio y del tiempo adecuado. ¿Estaba yo viendo mucho? Sí, ya se lo dije. ¿Qué estaba usted viendo ese día que le permitió tomar esa decisión? Claro. Parece que no tiene sentido, pero sí, ese día me di cuenta. Vi que no podía continuar así. El sentido solo existe desde el sinsentido. El sentido o el significado de los significantes va a depender de la relación con otros significantes. Estuve todo el fin de semana pensando qué hacer y no sé qué hacer. Estoy muy nerviosa por lo del divorcio. De hecho, el sábado fui al doctor porque me salieron unas como ronchitas en los brazos y en el cuello, que lo más seguro yo creo que sea por el estrés de no saber qué hacer. Freud, cuando inventa el psicoanálisis, cuando elabora su primera teoría sobre el síntoma, descubre que el síntoma tiene implícito una verdad. Se empieza a hablar de la verdad en psicoanálisis. La idea es que el síntoma era la manifestación fenomenológica, la queja de la persona sobre lo que implicaba una verdad inconsciente. O sea, Freud inaugura la vía de la verdad en el psicoanálisis. Es más, el psicoanálisis no se entendería sin la relación con la verdad. Si alguien se analizaba con Freud es porque quiere encontrar la verdad de su síntoma. Hay una relación indisociable. Ahora bien, cuando se habla de la verdad, empiezan a surgir complicaciones, porque se añade otro término que es el término del saber, que hay que empezar a distinguir. Pero hay que enfatizar que estos dos términos en psicoanálisis, saber y verdad, surgen articulados en primera instancia a la verdad, por la verdad del síntoma. ¿Comezón? ¿Qué es la comezón? La comezón es quitarte algo. Te rascas porque quieres arrancarte algo. Es quererte quitar algo. Usted dice no saber qué hacer, pero al mismo tiempo dice que la comezón es quitarse algo. Y empieza a darse cuenta que no siempre cuando un paciente encontraba lo que se supone que es la verdad de su síntoma, el síntoma desaparecía. O sea, ahí empieza a haber una complicación, porque esta regla fundamental del psicoanálisis de que hay una verdad inconsciente a la que se llega vía la libre asociación y la interpretación, y que una vez descubriéndola el síntoma podía ceder, podía desaparecer, empieza a entrar en crisis. Es decir, Freud se encuentra que en todo análisis la verdad que se puede descubrir de un paciente tiene un límite, que no se llega digamos, a la profundidad de la misma o a la realización plena de la verdad. Hay un tope. Si la comezón es querer quitarse algo, al parecer sí sabe qué es lo que quiere. ¿El divorcio? Bueno, en Lacan el tema de la verdad se vuelve mucho más complicado. Lacan va a trabajar la verdad en relación con la ciencia y por supuesto con el saber. Lacan hace una división entre el saber y la verdad. Dice que no son lo mismo y además va a sostener que el sujeto, que es un concepto de Lacan, no de Freud, se haya dividido. El sujeto del que se habla en psicoanálisis es del sujeto del inconsciente, que estará permeado por una pregunta por el ser. Lacan toma la idea de división del sujeto de Freud cuando Freud habla del Spaltung, que es un concepto que él trabaja ya sobre todo hacia el final de su obra. Es decir, para Lacan, Freud termina hablando del yo como dividido, escindido. La palabra de Freud es escindido, Lacan le pone dividido. Ahora bien, Lacan lo lleva a otra parte. ¿A qué se refiere la división del sujeto? Se refiere a muchas cosas, desde un no dominio, un sujeto que no domina su realidad, su ser, su deseo, hasta incluso un sujeto dividido porque no sabe de su deseo, el deseo que lo habita, inclusive un sujeto dividido porque no es él, ese sujeto, quien forjó su deseo en primera instancia, sino que dependió del deseo del otro con mayúscula,
es decir, del deseo de los padres, del deseo que viene de la cultura. El sujeto debe ser pensado como implicado en una relación con el otro que lo constituye. Lacan, en 1965-1966, escribe La ciencia y la verdad. En este texto, La ciencia y la verdad, pone que el sujeto está dividido, pero entre saber y verdad, es decir, que no son lo mismo. Entonces, pero lo complejiza. Bueno, para Lacan, el saber está vinculado con la ciencia. Va a decir que la verdad en realidad es inconsistente, es incompleta, se medio dice. Por consecuencia, no es lo mismo saber y verdad. O sea, la verdad se aleja del saber, la verdad es un intento de aproximarse, pero no logra decirlo. Esto ya nos complejiza mucho a Freud, porque veníamos diciendo que Freud inventa el psicoanálisis con la idea de que hay una verdad del síntoma. Lacan va a decir, hay una verdad que siempre es a medias. Freud ya lo había anticipado cuando sostiene que la verdad no se logra toda porque hay este punto de incognoscible, este ombligo del sueño, esta piedra viva de la castración, o roca viva de la castración. Lacan lo actualiza desde la lógica y dice, en realidad, la verdad siempre es a medias, ¿no? O la verdad mentirosa, porque la verdad siempre miente, no porque se mienta explícitamente con un afán de engatusar o de engañar, sino porque todo enunciado a fin de cuentas es mentiroso, en tanto que no va a ser absolutamente compaginable con lo existente. En 1969-70, Lacan dicta su seminario 17. Formula 4 discursos: el del amo, el del analista, el del universitario y el de la histérica. Y allí Lacan, en la estructura, acomoda 4 elementos: el significante 1, el significante 2, el objeto y el sujeto barrado. Allí Lacan le asigna un lugar a la verdad y al saber. O sea, los 2 elementos cobran parte de la estructura que surge del encuentro del lenguaje con el hablante, donde hay un saber y una verdad. O sea, Lacan ubica el saber en el S2, siendo consistentes con la idea de que el saber se desprende de la articulación significante, y ubica la verdad en el sujeto dividido. O sea, Lacan ubica que la verdad que el psicoanálisis revela es que el sujeto está dividido en su deseo. En el encuentro analítico, el sujeto es suspendido por la certidumbre hasta que se consuman sus últimos espejismos. El discurso del amo, el saber no compagina con la verdad. Es decir, en el discurso del amo uno habla como sabiendo cosas del mundo y desconociendo paradójicamente la verdad que es que su ser está dividido y que la verdad es no toda. Está muy bonita la idea. O sea, un amo es aquel que habla pensando que dice la verdad, cuando en realidad sabe muchas cosas y quizá poco de la verdad de su división. ¿Qué trata de hacer el psicoanálisis? El psicoanálisis trata de colocar el saber en el lugar de la verdad. Si uno revisa el discurso del psicoanalista o el discurso psicoanalítico, vamos a encontrar que en el lugar de abajo a la izquierda, que es el lugar que en estas fórmulas Lacan asigna a la verdad, se coloca el S2. O sea, el análisis trata de colocar el saber en la verdad. Es decir, que se trata de que un sujeto o un hablante en su psicoanálisis produzca un saber del que no sabía nada, o sea, el inconsciente, que además le ataña, o sea, que sea verdadero para él en ese momento. Es decir, que en el psicoanálisis se trata no de acumular mucho saber, sino de producir fragmentos de saber que tengan estatuto de verdad para que se produzca un efecto de división y que a su vez produzca un efecto analítico, que a su vez produzca algún efecto sobre el síntoma, sobre la posición del sujeto, etc. O sea, es uno de los movimientos que Lacan va a llevar a cabo y que están implícitos en el discurso del analista. Pero evidentemente tampoco se desconoce que, si bien se busca que el saber compagine con la verdad, al final el psicoanalista está enterado, está advertido por su propio análisis y por sus estudios que no hay la verdad última. Ninguna evocación de la verdad puede hacerse más que para indicar que ésta solo es accesible a un semidecir, que no puede decirse completa por la razón de que más allá de su mitad no hay nada que decir. Lacan.